Meet y no estaba dando la opción de grabar. O a veces, por ejemplo, a mí me pasa que cuando empiezo a grabar, me tira para afuera y después no me deja grabar porque me vuelve a tirar y no puedo presentar y se pone todo. Ahí está grabando. Ya, chiquillo. Hoy día, en la clase de filosofía política, vamos a hacer un stand-by. Eso quiere decir que vamos a hacer un entre paréntesis para analizar una situación país que me parece importante que dentro de todo ustedes la conozcan, eh, porque algo no es cierto absolutamente relevante que le está aconteciendo al país que tiene que ver con el tema o el debate que se está gestando a través de si se va a implantar un cambio constitucional o no. A grandes luces, por las estadísticas, no es cierto, que han aparecido las encuestas, se podría señalar que al parecer va a haber un cambio constitucional. Sin embargo, todo eso se va a debatir, ¿no es cierto?, este domingo 25. Ustedes todavía son pequeños, no tienen mayoría de edad, por ende, no van a ir a votar. Sin embargo, tal vez si esto se establece cuando sea el referéndum o la votación para ver si se aprueba o no se aprueba esta nueva constitución, tal vez sí van a tener la edad suficiente, porque eso sería como el 2022, 23 por ahí. Entonces queda harto rato todavía. Buenos días, Francisca. Chiquillos, paso a avisar también que el 27 de octubre, es decir, la otra semana ya vamos a tener una evaluación, y eso va a caer, déjenme ver, 27 el martes. El lunes vamos a seguir un poco con el mismo tema que estamos revisando, y el 27 vamos a hacer un análisis de noticias. A eso le vamos a poner una calificación, para que lo tengan claro. De todas maneras, lo voy a postear ahí en la plataforma para que se enteren los que no se presentan hoy a clase. Ya, vamos a partir, tal vez esta clase va a ser un poco más escueta, un poco más larga, es bastante como, da como para harto tema esto. Sin embargo, vamos a analizar a grandes rasgos ciertas temáticas o lo que gesta o lo que significa un poco esto de cambiar la Constitución. Buenos días, Diego. Lo primero que hay que hacer es definir una constitución, porque lamentablemente los currículums escolares actuales, por ejemplo, no tienen educación cívica donde te pasaban todas las constituciones y lo que significaba. Yo, como soy mucho más vieja que ustedes, sí alcancé a tener clases de cívica, que eran como clases donde te enseñaban educación cívica, lo que significaban las leyes, por ejemplo, lo que significaba un decreto ley y todas esas cosas. Y ahí se veía, ¿no es cierto?, cómo iban evolucionando las constituciones y lo que significaba cada una de ellas. Pero acá hemos recogido, y recogí realmente de diferentes como abogados constitucionalistas que estuve revisando, como las definiciones más básicas que tiene una constitución, que en el fondo hay que entenderla como una norma de rango superior que estructura el poder del Estado y que lo limite y lo divide para así poder garantizar los derechos y deberes de las personas. Es la arquitectura del Estado, la separación de poderes y la fiscalización de los poderes y la relación del Estado con los ciudadanos. Otra forma más coloquial que podríamos decidir también que una constitución son las reglas del juego o el rayado de la cancha que va a tener, ¿no es cierto?, una nación, un país para moverse con ciertas reglas. Eso es lo que podemos decir. Por ejemplo, en general las constituciones son, como bien parecidas unas con otras, y como les explicaba recién, son normas más bien como principios superiores, son más bien como abstractas, donde dan como un lineamiento general y son las leyes las que aterrizan esos lineamientos generales. Eso es lo que hace una constitución. No es así como algo tan definido propiamente tal. Continuemos, luego de que se incorporaron algunos compañeros, buenos días. Estamos analizando lo que se viene para este domingo. Obviamente la situación, ¿no es cierto?, es relevante, porque el cambio constitucional, ¿no es cierto?, puede gestar ciertas formas de entender, ¿no es cierto?, esta configuración, esta arquitectura del Estado con los ciudadanos y cómo se puede eso ver en la sociedad. Ahora, las constituciones en Chile parten desde 1833, si no me equivoco, pero el hecho de que exista un pacto social entre el Estado y los ciudadanos es súper antiguo. Y si ustedes recuerdan hacia atrás lo que vimos en clases,
existía, ¿no es cierto?, desde que se considera el Estado moderno, el hecho de que se gesten estos pactos, y eso parte eh, con Hobbes. Después venía Locke, Rousseau, ¿no es cierto?, y este pacto social que hablamos alguna vez en clase. Y todos decían, ¿no es cierto?, diferentes cosas que se debían resguardar, lo que uno como ciudadano cede para que el Estado lo administre. Eso es, ¿no es cierto?, como una historia propiamente tal de cómo se van surgiendo estos pactos. En general, si uno busca como información, todos los países tienen constituciones, aun cuando algunos no la tienen escrita, algunos tienen como una idea más bien general, pero todos los países tienen como un ordenamiento y unas reglas básicas en las cuales se mueven y se estructuran sus leyes. Eso es, eh, no es diferente en ningún lugar. Ahora, ¿por qué está en boga esta constitución? ¿O por qué explotó ahora esta bomba que pide, ¿no es cierto?, que se cambie, que se genere este plebiscito para que los ciudadanos la modifiquen. Y la verdad es que hay dos situaciones que se le cuestionan a esta constitución a raíz de la situación que aconteció en octubre. Y el principal, y a mi juicio, el que en cierta medida tiene una carga más negativa, es la legitimidad histórica que se le estipula, ¿no es cierto?, por ser una constitución impuesta por un régimen dictatorial en 1980, régimen de Pinochet. Aun cuando la gente, por ejemplo, que es defensora de esta constitución, señala que esta constitución ya no tiene la misma carga porque ha tenido cerca de 35 modificaciones y ya no tiene la firma de Augusto Pinochet, sino que en el 2005 se estampó la firma del presidente Lagos y él estableció que era una constitución completamente democrática. Ha tenido muchas modificaciones. Y el otro punto es que se interpreta la constitución o se interpreta dentro de esta constitución al Estado con una función subsidiaria. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. No está explicitado en la constitución eso y es una interpretación que se da a ciertos artículos, que para algunos políticos y para algunos abogados, ¿no es cierto?, es como la trampa que podría tener esta constitución. Ahora bien, el hecho, retomando el punto uno, el hecho, ¿no es cierto?, de que la legitimidad de la Constitución esté dada, ¿no es cierto?, por un marco histórico que fue violento, gesta, ¿no es cierto?, hace que muchas ciudadanías se divide y esté en contra, divide más que une. Ese es un problema simbólico que acarrea, aun cuando haya tenido estas modificaciones. Frente a eso, ¿no es cierto?, muchas personas señalan que tal vez sería legítimo cambiarla independiente de que ha funcionado hasta el momento en ciertos aspectos bastante bien. Chile es un país que dentro de Latinoamérica ha crecido, ¿no es cierto?, y se ha distinguido dentro del vecindario en el cual estamos insertos. Sin embargo, como les explicaba también al principio, cuando estábamos viendo clases de filosofía política, la política en Chile, el eje que define la izquierda y la derecha, sigue aún teniendo mucha fuerza y mucho anclaje en este contexto histórico que nos aconteció. No es como en otros países, por ejemplo, donde la derecha es netamente el hecho de defender la libertad y la izquierda netamente el hecho de defender la justicia social, sino que acá nos pesa, ¿no es cierto?, ese contexto histórico y lamentablemente divide la política de manera muy caricaturesca entre que la gente de derecha es pinochetista y la gente de izquierda es comunista. Así con eslogan bastante simplones, porque no ha habido, ¿no es cierto?, una profundización y porque lamentablemente, por ejemplo, recién este año se incorporó seminarios de filosofía política para los que quieran saber, no hay clases de educación cívica, entonces difícilmente todos los jóvenes les puedes transmitir ciertas cosas que son relevantes para que tengan un pensamiento político profundo. Y ese ha sido como mayor problema. Pero el tema de la legitimidad es un tema que no se puede desconocer y que en el fondo pesa y divide. Ahora, punto 2, Estado subsidiario o modelo subsidiario, también se podría decir. Acá, ¿no es cierto?, si uno lee la Constitución de principio a fin, no es algo que esté explícito, es decir, no dice el Estado chileno es subsidiario, no dice eso. Esa es una interpretación que se hace de acuerdo a ciertos artículos. Ahí me dan un segundo que voy a buscar algo.
Ya. Perdón por la demora, pero tenía que resolver algo cortito. Ya, disculpen. Entonces, estamos viendo qué es un Estado subsidiario, cómo se interpreta un Estado subsidiario. La Constitución, ¿no es cierto?, establece dentro de sus artículos la protección a las sociedades intermedias, se les reconoce autonomía y se le da preferencia a la iniciativa privada. Es decir, el Estado no se hace cargo de otro y se los deja a los civiles. Solamente cubre, ¿no es cierto?, lo que el privado no, o el civil no alcanza o no quiere realizar. Esa es como una forma, ¿no es cierto?, de poder ser un Estado subsidiario, es decir, subsidia, por ejemplo, ciertos elementos sociales, pensemos, no sé, la salud, por ejemplo, y le deja también que el privado se puede insertar en ese tipo de, podríamos decir, como prestaciones a los civiles. Y lo otro que se le califica o se interpreta, ¿no es cierto?, como un Estado en cierta medida limitado, es que de acuerdo al artículo 19, número 21, se establece un régimen para que el Estado no se vuelva empresario, es decir, no cree empresas públicas. Y es una ley de quórum calificado. Eso significa que tiene que tener la gran mayoría de los votos, no solamente el 50+1, para poder insertarse y desarrollar una empresa. Ahora, el Estado tiene algunas, ¿no es cierto?, administra alguna empresa, por ejemplo, eh, TVN, por ejemplo, es estatal. Y ahí uno ve, ¿no es cierto?, cómo le va con esas cosas. Ahora, esto vuelvo a repetir, el hecho de que el Estado sea subsidiario es una interpretación, no aparece explícito, pero efectivamente se hacen ciertas lecturas de ciertos artículos, ¿no es cierto? Y se da una visión de que es un Estado que en cierta medida tiene un límite respecto a las acciones que realiza en la ciudadanía. Y eso se le ha sometido como a cuestionamiento. Ahora, también hay que aclarar que el hecho de que sea un Estado subsidiario, se puede interpretar así, no significa que el Estado o los gobiernos de turno, de paso, puedan, ¿no es cierto?, o no puedan aplicar programas sociales que beneficien a la ciudadanía. Eso sería también, eh, sería como absurdo o corto de vista. No es un obstáculo, no es que diga, no, porque esto no podemos hacer esto otro. De hecho, la Constitución, en cierta medida, uno puede ir leyendo y haciendo interpretaciones desde diferentes perspectivas, y eso también se va dando de acuerdo a cómo va pasando el tiempo. Ahora, frente a esas críticas de legitimidad y de entender el Estado como subsidiario, y ahí es donde, ¿no es cierto?, algunos quieren insertar, ver un modelo propiamente tal económico que es subyacente, ¿no es cierto?, aparece que la ciudadanía decida si desean elaborar una nueva constitución. En la papeleta va a aparecer una cosa que dice apruebo y por otro lado una palabra que dice rechazo, que sería mantener la actual constitución y solo hacerle modificaciones. Eso sería, ¿no es cierto?, lo que va a acontecer este día 25. De acuerdo a cómo salga el resultado, ¿no es cierto?, es lo que en cierta medida se va a realizar. Sin embargo, vuelvo a repetir, nosotros vamos a analizar la situación desde una perspectiva en que pudiese salir ganador el apruebo, considerando que hasta el minuto hay mucha estadística que muestra que tiene un porcentaje de aprobación mayor por parte de la ciudadanía. Ahora, perdón, acá dice el apruebo sería la elaboración de una carta magna como hoja en blanco, así, blanquita, sin nada. Ahora, ¿qué significa esa hoja en blanco? Yo creo que también ahí hay un error al señalar eso. Y si uno escucha a personas que en cierta medida tienen mayor conocimiento que uno, se da cuenta que hay ciertas cosas básicas que una constitución tiene que tener. No, no se puede, por ejemplo, una constitución no estipular, por ejemplo, los derechos fundamentales que tienen las personas que ya están presentes desde, no sé, Locke, que es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Si eso no se recuerda, por ejemplo, igual sería una constitución un tanto, yo creo que nadie, ¿cómo se llama? Nadie aprobaría una constitución que el Estado no me resguarde, por ejemplo, mi vida o mi libertad. Por ejemplo, si la constitución dijera, ¿no es cierto?, el Estado en Chile, no todos nacen libres, por ejemplo, por darles un caso, porque lo pusieron así, se pusieron de acuerdo en eso. No sé si sería algo tan viable de realizar. Y lo otro que tienen las constituciones es que existe como una herencia o tradición constitucional, lo que significa que muchas cosas
que arrastra la Constitución que tenemos hasta el momento vienen desde muy, muy antiguos, desde 1833, por ejemplo, como son, por ejemplo, las libertades o estos derechos fundamentales. Por ejemplo, pensar también que Chile es un Estado unitario, que no es federal, por ejemplo. No somos Estados Unidos que tiene diferentes estados y cada estado tiene sus propias normas, su propio poder judicial. Y así, por ejemplo, hay estados en Norteamérica que tienen pena de muerte, otros no, porque se ordenan de diferentes formas. Chile siempre ha sido unitario, tiene a Santiago como el centro de la, del país, ¿no es cierto?, la capital, y como que ahí empiezan a emanar un poco las cosas para las regiones, lo cual muchas veces ha sido también como criticado dentro de todo porque como que todo el poder o toda como la fuerza de trabajo se concentra netamente en la capital. Y ese es un tema, no menor. ¿Alguien tiene dudas hasta acá de lo que he explicado con el estado de subsidiariedad? Por ejemplo, el estado de subsidiariedad permitía que existieran colegios particulares y colegios, ¿cómo se llama?, públicos. El Estado no tiene el monopolio de la educación y eso permite, ¿no es cierto?, que hasta cierto punto una persona que tiene, no sé, ingresos, capital, forma un colegio y ustedes pueden inscribirse ahí. Con la derogación de el fin al lucro, ¿no es cierto?, todos los colegios que además de estar formados por capitales particulares recibían subvenciones del Estado, eso se abolió y eso ya no queda, por ejemplo. Ya no hay colegios particulares subvencionados, sino que quedaron netamente los que son privados, en el caso de ustedes que son del Royal, por ejemplo, y los que son corporaciones o carácter más bien público. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? ¿Se sigue? Ahora, entonces, decir propiamente que es una hoja en blanco no significa tal vez que no se van a incorporar ciertas cosas básicas que tiene que tener una constitución. Es más que nada que la constitución del 80 no se va a ir chequeando punto por punto, sino que se va a dejar de lado. Pero sí hay cierto piso y ciertas normas básicas mínimas que se tienen que establecer, especialmente derechos fundamentales. El hecho de que Chile sea un Estado unitario y no federal, eso también se podría modificar, tal vez, esa, depende de lo que se pongan de acuerdo las personas que la vayan a reformular. Ahora, si llegase, ¿no es cierto?, a acontecer, hay dos opciones que la gente tiene que entender que se va a realizar, ¿no es cierto? Por una parte está la convención mixta, que también va a aparecer en la papeleta cuando la gente vaya a votar, y por otra parte está la convención constitucional. La convención mixta constitucional estará compuesta por 172 miembros. 86 de ellos serán diputados y senadores, y 86 serán electos popularmente en una elección que se realizará conjuntamente con alcaldes, concejales y gobernadores regionales en abril de 2021. Oye, me imagino esa papeleta para votar va a ser una cuestión así gigantesca, si además hay que elegir alcaldes, concejales, va a ser realmente confusa. Y la constitucional, convención constitucional, que es la AC, no sé por qué le pusieron convención constitucional y no asamblea constituyente. Es como para que, no sé, realmente no entiendo ahí por qué hicieron esa como variación de palabras. Estará integrada por 155 miembros electos en la elección que se realizará en abril del 2021 de alcaldes y concejales y gobernadores regionales. Es decir, estas serán personas netamente electas en el plebiscito. En cambio acá se van a incorporar personas que están dentro de los diputados y senadores ya elegidos. Entonces no van a ser tanto los que se tendrán que elegir, van a ser 86, ¿no? Aquí son 155. Ahora, eh, la trampita de esto, y que yo no lo puedo dejar pasar por alto, es que en el acuerdo, ¿no es cierto?, por la paz que se hizo en noviembre, el 15 de noviembre del año pasado, a raíz de, ¿no es cierto?, las situaciones de violencia que se vivieron en el país, la quema del metro, el saqueo ¿cómo se llama?, de supermercados, la corte de calle, que se prolongó durante un tiempo. De hecho, yo no le hacía clase a usted el año pasado, pero me acuerdo que después de lo que aconteció, las clases se suspendieron, pues, y derechamente tuvimos un cierre del año bastante irregular en algunos aspectos.
Me acuerdo que la licenciatura de cuarto medio también se corrió a la mañana, fue como harta modificación. Ahora, la elección se va a hacer, ¿no es cierto?, de estos constituyentes, bastante igual como se eligen, ¿no es cierto?, los partidos, perdón, los diputados de la República. Entonces, el sistema es bastante como injusto con los que son independientes. Por ejemplo, si yo quisiera estar presente para la redacción de esta Carta Fundamental, de esta nueva Constitución, o un abuelito suyo, o sus papás, por ejemplo, quisieran ser, y no pertenecen a ningún partido político, les costaría mucho llegar a tener un puesto. Les explico por qué. La forma de elección que tenemos acá tiene que ver con listas, con el número de votos que van por lista. Acá tenemos lista A, lista B y lista C. La A, por ejemplo, sería, aquí aparece el candidato independiente. Yo creo que este dibujito está hecho con malicia, pero si se dan cuenta, los independientes aparece la frutita bien saludable. El partido, en la lista B, que sería candidato coalición política, lista B, ¿no es cierto? Fruta ya podría. Y la lista C también, fruta podría. Entonces, si tomamos, por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Dice, el cargo 1, es decir, el espacio 1, para la persona que se va a integrar a esta comisión, dice, primera lista con más votos, gana el candidato con más votos de esta lista, es decir, el candidato 1, lista B. La lista B sacó 315 votos en total. ¿Cuál es el candidato que tuvo más votos de la lista B? El 1, que tuvo 175. El segundo candidato va a ser, ¿no es cierto?, el que tenga la segunda lista con más votos. Gana el candidato con más votos de esta lista, es decir, candidato lista 1C. Esta es la lista C, tuvo 295 votos, ¿no es cierto? El candidato 1 tuvo 160. Sin embargo, en la lista A de independientes, por ejemplo, el candidato 1 tuvo 250 votos, mucho más que cualquiera de los otros candidatos de la lista. Sin embargo, como su lista es independiente y tal vez no es tan conocido o no tiene tantos recursos para hacer una campaña política, esa persona queda fuera, a pesar de que puede haber sacado más votos que el viejo de la 1 y el viejo de la lista C, igual queda fuera. ¿Se dan cuenta? Entonces es un sistema que para la gente que es independiente es bastante como injusto. Y tiene que ver también con una cuestión de presupuesto. Hacer una campaña política propiamente tal es muy, muy caro. Son sumas millonarias. Muy, muy caro. Entonces, esa es la trampilla. Y eso yo creo que ya varias personas se han dado cuenta. De hecho, en un matinal le decían, ¿no es cierto?, a una persona que estaba ahí, que era como prácticamente, estaba hecha como un traje a la medida, pero para los políticos netamente. La gente, ciudadano civil, por ejemplo, que quisiéramos participar en esto, estamos excluidos si es que no nos arrimamos así como al ladito de un partido político para que financie la candidatura. Que la otra vez salía como un aproximado de gasto, son como 60 millones. Ahora, lo otro también que puede generar, ¿no es cierto?, esto, y que ya se está oliendo, ya se está viendo, ¿no es cierto?, es que se van a dar ciertas situaciones de nepotismo propias de las que siempre acontecen en Chile. Por ejemplo, ya tiene que, creo que la hija de Piñera y otras personas conocidas, los hijos de, ya se están constituyendo, ¿no es cierto?, para presentarse como candidatos. Ahora, todo esto también conlleva un gasto que no es menor. Sin embargo, son situaciones, ¿no es cierto?, que ya están planteadas y que se van a realizar igual. El otro tema, ¿no es cierto?, que en cierta medida es relevante y que la ciudadanía tiene como toda la esperanza, es si es que la Constitución va a generar o va a dar solución a derechos sociales. Y ahí uno puede escuchar posiciones favorables como posiciones más desfavorables. Derechos sociales significa que se den como garantías, por ejemplo, a mejores pensiones, mejor calidad de educación, mejor salud, y en el fondo situaciones, ¿no es cierto?, que ayuden a mejorar estas opciones. Sin embargo, vuelvo a repetir, hay algunos que dicen que sí, lamentablemente no va a ser algo, si se ve, no va a ser algo que se vaya a gestar de manera inmediata. Ese es un tema, porque ya el proceso es largo, entonces pensar que esto va a ser ipso facto si gana una prueba es falso. Hay que pensar que la ciudadanía, ¿no es cierto?, va a tener que esperar un tiempo hasta ver si es que efectivamente el cambio de constitución puede, ¿no es cierto?, resolver o ayudar a resolver con modificación a ciertas leyes
ciertas cosas básicas que están pidiendo las personas o que salieron las personas a pedir a la calle. Y eso es algo que se tiene que ver. No se podría decir, yo creo que tajantemente, sí, lo vamos a conseguir o no, no lo vamos a conseguir. Yo creo que eso es algo que se tiene que ver y que depende mucho de los políticos que estén dentro de los cargos y también de la economía. Son como dos factores que en el fondo no se tienen que desconocer. Si seguimos presentando niveles de corrupción, si seguimos presentando, ¿no es cierto?, niveles de negligencia, si la economía no crece, tampoco va a haber como recursos para incorporar, ¿no es cierto?, a mejorar ciertas cosas básicas. Ahora, mucha gente concluye, ¿no es cierto?, o establece que para que funcione una constitución o para que hubiese unas mejoras se podrían haber realmente situaciones, haber modificado directamente leyes. Y eso también es correcto. La gente que dice eso no está mal. Se podrían haber mejorado ciertas leyes para haber, por el momento, haber gestado, ¿no es cierto?, mejores situaciones de previsión, por ejemplo, de jubilación. Pero no se ha hecho. Personalmente, pienso que los políticos como que culparon de todos los males de la humanidad a la Constitución en esta crisis y creo que hay mucho trabajo de ellos que ha sido negligente. De hecho, ni siquiera se bajaron el sueldo. Entonces, frente a eso, es, es como bien irresponsable la actitud que han tenido frente a la ciudadanía. Ahora, como vuelvo a repetir, existen opciones que señalan, ¿no es cierto?, que tal vez pueden mejorar ciertas condiciones, pero va a ser a largo plazo, no va a ser algo inmediato. Es decir, no se va a ver así como, ¡chum!, como magia, porque la política no funciona así, y vuelvo a repetir, tiene que ver también con un cariz ético de los políticos que tengamos y también con un aspecto económico. Ahora, hay mucha gente, ¿no es cierto?, que señala que de acuerdo al cariz político que tenemos, ¿no es cierto?, esto va a empeorar, y hay mucha gente que tiene temor también respecto a un cambio radical. Sin embargo, tenemos tres opciones: o esto se mantiene igual y solamente le ponen unos brillitos para que se vea más bonita, o mejora y hacemos una constitución, ¿no es cierto?, que sea más democrática, que simbólicamente tenga, ¿cómo se dice?, mayor unión entre los chilenos, ¿no es cierto?, y no que remite inmediatamente a un momento duro, o bien empeora la calidad. Esas opciones están. Así que, pero eso se tendrá que ver. Por eso hay mucha gente que no quiere que se modifique y hay otra gente que está más esperanzada y sí quiere que se modifique. Pero eso es decisión personal. Yo creo que ambas posturas, si están bien argumentadas, pueden ser válidas. No creo que uno sea superior moralmente por ciertas condiciones que otro porque tiene otros argumentos. Yo creo que eso es falso. En política, ¿no es cierto?, y en democracia tenemos que respetar las razones, especialmente cuando son racionales al momento de poner una postura. Vuelvo a repetir, el hecho de que esté escrito tal vez en un papel no significa que se vaya a cumplir. Los derechos sociales, por ejemplo, ahora la idea es incorporar garantías en esta Constitución para que se logren establecer de una u otra manera. Pensemos, por ejemplo, en derecho a la salud. Supongamos a alguien que no tiene la plata para comprar un medicamento que es caro. Hay medicamentos que son carísimos, muy, muy caros. Entonces, el Estado debiese hacerse cargo, ¿no es cierto?, tal vez de suplir ese papel, ¿no es cierto?, o la necesidad que pueda tener esa familia. Eso más que nada. ¿Alguien tiene dudas? ¿Cuánto estamos el domingo? 25, es importante. Y la idea, ¿no es cierto?, es que sea la decisión que salga, sea algo positivo para el país. Mucha gente también tiene temor, especialmente con este tema. Mm, 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 mm. Ah, me perdí. ¿Dónde puse los de derechos fundamentales? Bueno, por ejemplo, el derecho fundamental, hay gente que tiene temor con el derecho de propiedad, por ejemplo, que no se respete el derecho de propiedad o que no se le dé una garantía necesaria. Eso significa, ¿no es cierto?, que el Estado podría expropiar. Ahora el Estado en la Constitución actual puede expropiar, pero tiene que, en cierta medida, pagar por lo que, en cierta forma, está afectando a la persona que expropió. Supongamos que la casa de usted está justo en un lugar donde está planificada una calle que va a servir al bien común de la comunidad. Entonces, su caso particular tiene menos peso que el bien de la comunidad. Por ende, ¿no es cierto?, le expropian, pero le tienen que pagar su casa. No por una cuestión netamente de que el Estado se haga cargo. Ahora,
El Estado subsidiario que se plantea acá, por ejemplo, que tiene esta visión de que el Estado se mantenga al margen y que la sociedad civil se haga cargo de resolver ciertas cosas, fue construido en un marco, creo yo, que también buscaba alejar eh, ciertas visiones socialistas de una política, de una constitución o de una idea de país. Y eso justamente se enmarca por el hecho social que había tenido Chile, ¿no es cierto?, en el año 73. Yo creo que Jaime Guzmán tenía presente, y los ideólogos, porque no fue el único, ojo, tenía, ¿no es cierto?, presente esa idea. Ahora, el hecho de que el Estado tenga una intervención muy alta también es riesgoso. Yo creo que eso también es un tema y mucha gente coincide en que la Constitución netamente debería dar principios y es en las leyes y con los programas de gobierno donde se deberían gestar los modelos para que la democracia fuese más fluida, que no fuese la Constitución algo tan estricto o algo que en general nos forjara un modelo, porque vamos a poder caer, ¿no es cierto?, en lo mismo. Ahora, vuelvo a repetir, las constituciones pueden decir cualquier cosa, de ahí a que se realice eso es bastante amplio, o puede pasar mucho agua sobre el río. Por ejemplo, me daba mucha risa porque conversaba con una persona amiga, me decía que la Constitución de México garantiza que todos deben tener o el derecho a una vida sexual satisfactoria. Y está, yo lo busqué, lo googleé, porque me dio mucha risa, no le creí, pero efectivamente está. ¿Y qué pasa si yo no tengo una vida sexual satisfactoria? Es inconstitucional. Mi vida, ¿se dan cuenta? Si yo puedo poner muchas cosas que suenen bonitas, pero de ahí que sean en la práctica realizables, ya es otro tema y que dependen de otras cosas también. Dependen del nivel ético que tengamos de los políticos, eso es sumamente importante. Los países crecen cuando no hay corrupción y también depende de una economía, ¿no es cierto?, que pueda subsanar las diferentes vicisitudes que tenga un país. Yo por la Constitución puedo poner muchas cosas, educación gratis, salud gratis, todo de bienestar y maravilloso, pero si no tengo un peso, tengo el país endeudado entero, tampoco se va a poder cumplir. ¿Dudas? ¿Qué, chicos? Si no hay dudas, los dejo hasta acá. Son las 2:30 ya. El lunes retomamos la clase, esto era como un paréntesis para que entendieran un poco qué consiste esto y el estado de subsidiariedad. Y recuerden que el 27 de octubre, es decir, la otra semana, el día martes, vamos a tener una evaluación. Vamos a analizar un fenómeno de terrorismo con una noticia que ya busqué y que tengo ahí para que ustedes reflexionen. De acuerdo a lo que hemos visto desde la clase pasada, el lunes volvemos a retomar eso y ahí hacemos la evaluación. Ya pues chicos, cuídense mucho entonces. Nos vemos la otra semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao Miguel, chao Ariel. Quedo, pero...